Hola a todos, muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. Hoy estoy a cargo de la reunión, gracias aquí a la doctora Ángela, que está presente el día de hoy también. Bueno, pues muy buenas noches a todos los que nos están acompañando vía esta plataforma de Zoom, pero también aquellos que nos están acompañando a través del en vivo que tenemos en Facebook. Esta noche, la Sociedad Mexicana ha organizado un pequeño homenaje adelantado con motivo del Día Internacional de la Mujer, que estará este 8 de marzo. Así que el día de hoy, este pequeño homenaje que estamos haciendo, se lo dedicamos a todas las mujeres, obviamente, pero especialmente a las mujeres que trabajan en ciencia y específicamente a las estudiantes, a las técnicos, al personal de apoyo, a las profesoras y científicas que se desarrollan y enseñan histología en México. El día de hoy vamos a tener un evento que vamos a contar con la presencia de 3 científicas que nos van a hablar de la histología en sus diferentes áreas y cómo la histología ha influido en su vida académica, qué obstáculos han tenido y qué logros han llevado a cabo en su vida académica. Cada una de ellas tendrá 15 minutos para presentar su ponencia y al final vamos a cerrar con una serie de preguntas y comentarios. Vamos a iniciar con la maestra en ciencia Dafne Bacap, seguiremos con la doctora Alicia Salinas y cerraremos el evento con la doctora Hilda Araceli Zabaleta. Dafne, ¿ya estás lista? Sí, ¿verdad? Tienes el micrófono apagado. Perdón, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Dafne, muy buenas noches. Bueno, pues ya tenemos a nuestra primera ponente, que es la maestra en ciencias Dafne Bacap Kamal. Ella es originaria de Campeche. Ella estudió la ingeniería bioquímica por el Tecnológico Superior de Calquiní, en Calquiní, Campeche. Posteriormente hizo una maestría en ciencias por el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Actualmente, Dafne está cursando el segundo semestre de doctorado, igualmente en el CICI, aquí en Mérida. Dafne, a lo largo de toda su carrera, ha estado participando en diversos congresos y eventos relacionados con la divulgación de ciencias y la histología. Por ejemplo, es embajadora del Mexican Reimagine Workshop, un proyecto que patrocina la Fundación Mark Zuckerberg en México y en toda Latinoamérica. Sin más que decir, Dafne, te dejo el micrófono, por favor. Claro. Adelante. Muchas gracias por aceptar el día de hoy. De acuerdo. Sí. Ok. ¿Sí se ve la presentación? Sí se ve. Ok. Bueno, hola, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y en esta ocasión voy a platicar un poquito más sobre lo que realizo como científica en esta plática que lleva por título El uso de la histología y microscopía en el análisis de ciclantasa y aricacia. Pues bien, mi principal pasión en la ciencia es precisamente la histología, pero enfocada principalmente a plantas, debido a que en estas podemos encontrar diferentes tejidos, desde, por ejemplo, las raíces, las hojas e inclusive, pues, alguna zona meristemática que estas áreas siempre están en constante división celular, como por ejemplo el meristema apical de la raíz o el meristema apical del brote, perdón, responsables principalmente de que la planta pues obtenga nutrientes del suelo, crezcan raíces y de que por otro lado el meristema apical del brote origine nuevas hojas. Sin embargo, una de las maravillas de realizar histología vegetal es principalmente a que tenemos diversidad de tipos celulares en cada uno de estos tejidos y cada una de estas células nos permiten o le dan una funcionalidad a ese tejido en concreto y por lo tanto siempre estamos a la constante innovación de técnicas. Sobre todo en histología vegetal tenemos 2 preguntas muy importantes. Siempre que realizamos este quehacer científico, debemos tener en cuenta o claro para qué o por qué nos va a servir este corte histológico que vamos a realizar y cómo es que lo vamos a realizar. Además de la histología,
Esta puede estar apoyada por otras técnicas de microscopía e inclusive algunas técnicas genéticas y moleculares que nos ayuden a corroborar una hipótesis y en dado caso llegar a una conclusión. Pues bien, al igual que tenemos una amplia variedad de tejidos, tenemos diversas técnicas para ello. Sobre todo, tenemos dos equipos fundamentales. En primer lugar, tenemos a un microtomo, en el cual pues, las muestras están embebidas en resina o en parafina. En mi caso, yo trabajo más con resina. Y por otro lado, tenemos el equipo que se llama criostato. Este equipo nos permite trabajar en frío y sobre todo, pues obtener cortes ultra finos si el tejido vegetal así nos los permite. Sin embargo, como les comentaba anteriormente, siempre debemos tener claro antes de elegir qué tipo de instrumento vamos a utilizar el fin concreto que nos va a servir la muestra histológica que nosotros estamos cortando, así como también tener siempre en claro cuáles son las ventajas y las desventajas del equipo. Por ejemplo, en el caso del criostato, este te ahorra pues un tiempo considerable, puedes sacar una muestra en 2 días, mientras que por otro lado, en el microtomo usualmente nos llevamos de 2 a 3 semanas por cada tejido, así como también el criostato nos da una mayor facilidad para orientar la muestra y tener un plano de disección en concreto. Sin embargo, en cuanto al microtomo, tenemos, pues por otra parte, el hecho de que algunas muestras vegetales son casi imposibles de cortar con menos de 5 micras en criostato, por lo que debemos recurrir al microtomo. Otra de las cuestiones que también muchas veces como estudiantes pasamos por alto es que debemos tener consideración de cuánta muestra disponemos y sobre todo cuál es el tamaño del tejido vegetal del que nosotros vamos a estudiar. Y bien, pues durante mi quehacer científico he estudiado cultivos no tradicionales localizados en la península de Yucatán. Estas son Carludovica palmata, Ruiz y Pavón, conocida popularmente como palma hippie, y por otro lado he estudiado a Trina radiata. Este es un árbol y aunque ambas tienen algunas similitudes, como por ejemplo las hojas palmeadas, la realidad es que pertenecen a dos familias diferentes, mientras que palma hippie pertenece a Cyclantaceae, Trina radiata pertenece a Arecacia. Además, cabe destacar que estos dos cultivos son de mucha importancia para la zona maya de la península de Yucatán. Cabe destacar que aunque palma hippie es un cultivo que se introdujo a México hace poco más de 150 años, en la actualidad repercute mucho en la economía local. Por otra parte, Trinax se encuentra catalogada como una especie amenazada dentro de la norma de la NOM 059. Y bien, como les comentaba anteriormente, estos cultivos son de importancia para la zona limítrofe entre Campeche y Yucatán, palma hippie, y por otra parte, toda la península en cuanto hablamos de Trina radiata. Esto es porque a partir de sus fibras, diversos artesanos hacen maravillas con ellas y podemos obtener, o bueno, se obtienen diversas artesanías, entre las que resaltan en el caso de palma hippie, estos sombreros caracterizados por su durabilidad, por su flexibilidad y los tejidos que hacen los artesanos. Asimismo, estos artesanos elaboran otras pues, manualidades o artesanías, y es tanta la importancia local que tiene este cultivo que tanto en el pueblo de Santa Cruz Ex Hacienda, donde se cultiva palma hippie, como en el poblado de Bécal, existe una feria que se denomina la Flor de Palma Hippie, donde pues podemos ver a las embajadoras vistiendo diversos diseños que se elaboran en su totalidad con palma hippie. Asimismo, cabe destacar que los sombreros que provienen de estas fibras pueden llegar a costar hasta más de 5,000 pesos a nivel internacional. Sin embargo, Trina radiata no se queda atrás, puesto que a partir de sus fibras se obtienen otras artesanías de menor costo que las de palma hippie, pero que además obtenemos otros pues quehaceres, como por ejemplo escobas, y en el caso de la vivienda tradicional maya, perdón, estas acostumbran
poner el techo a partir de las hojas secas de Trina radiata o palma de guano. Asimismo, pues en el ámbito internacional o turístico, los turistas aceptan muy bien el hecho de que pues las casas o los sitios donde ellos se quedan estén cubiertas lo más semejante posible a las construcciones mayas originales. Y aquí podemos ver una artesana orgullosamente maya y presumiendo las pues artesanías que ella realiza. Y bien, ahora aquí podemos observar micrografías hermosas. Sin embargo, la histología va mucho más allá de solamente tener una buena imagen, sino que con ayuda de la histología podemos contestar preguntas de investigación realmente complejas, puesto que cada una de las células que integran o que forman parte del tejido nos ayudan a entender el comportamiento de pues de una región, en concreto de la planta. Por ejemplo, con el uso de la histología durante mi tesis de maestría dirigida por el doctor Gregorio Godoy, pude contestar la pregunta ¿por qué la semilla de palma hippie no germina? Con ayuda de la microscopía se estudiaron las líneas germinales y aquí podemos ver tanto el microgametofito como el megagametofito y utilizando otras técnicas microscópicas como microscopía electrónica de barrido y sobre todo de la clarificación de óvulos que nos permitieron obtener pues en estado casi pues las células en condiciones lo más parecidas posibles a como pues naturalmente se encuentran dentro de estos tejidos. Por otra parte, también estudiamos tanto el desarrollo y de la maduración de la semilla, encontrando sorpresivamente que su testa está recubierta por una cantidad considerable de rafidios. Estos rafidios son como agujitas, cúmulos de agujitas, que se integran o se conforman por el oxalato de calcio. Gracias a lo encontrado desde las líneas germinales y durante el desarrollo y maduración de su semilla, se pudo encontrar un método de germinación que nos permitió romper la latencia que presentaba esta semilla, porque cabe destacar que pues naturalmente estas semillas tienen un muy bajísimo porcentaje de germinación. Hoy en día ya en el CICI tenemos plántulas ya que provienen a partir de semilla. ¿Y por qué es importante? Debido a que pues al haber reproducción sexual, la variabilidad genética de la especie no corre peligro. Por otra parte, en colaboración con el doctor Ricardo Álvarez, nos dimos a la tarea de contestar a nivel tejido cómo es que tanto la tolerancia a la desecación y la viabilidad de la semilla pues se ve reflejada en lo que encontramos en el análisis histológico. En primer lugar, nos dimos a la tarea de caracterizar básicamente la semilla. Encontramos diferentes características, tanto en el endospermo como en la testa. Tiene un endospermo rumiante. Y sobre todo, esto nos llevó a analizar precisamente al pequeño embrión, que aquí podemos ver en la semilla de Trina radiata. Cabe destacar que esta semilla, pues, se desconoce mucho de su fase reproductiva y actualmente algunos autores la catalogan como posiblemente recalcitrante, otros más como posiblemente ortodoxa y algunos también la clasifican como en el nivel intermedio. Entonces, para saber qué tanto las macromoléculas influían, aquí podemos ver pues a los embriones en la coloración con trifenil tetrazolio. Este es un embrión que es viable y este es un embrión que tiene muy poca viabilidad. Encontramos entonces con el análisis histológico que existe una relación directa en la distribución y en la cantidad de proteínas presentes en lo que venía siendo el meristemo apical del brote con el meristemo apical de la raíz, por lo que concluimos que esta distribución está más concentrada en aquellas zonas meristemáticas cuando el embrión resulta ser viable. Por otra parte, también encontramos que en el endospermo la cantidad y la distribución de lípidos y así como también de carbohidratos afecta significativamente en la viabilidad de cada semilla. Y bien, como una científica,
pues sí tenemos bastantes retos y desafíos, no solo, bueno, aquí en México y en todas las partes del mundo. Sin embargo, el hacer una carrera científica, pues no significa estar en una lucha constante contra hombres versus mujeres, sino más bien buscar la colaboración para llegar a un fin común, que es la generación del conocimiento. Asimismo, también uno de los principales retos y desafíos que tenemos como mujeres es pues vencer los estereotipos que muchas veces nos limitan a pertenecer en un área concreta o, por ejemplo, en este caso, al trabajar con histología, muchas personas piensan que realizar un corte es relativamente sencillo, cuando pues esto no es siempre cierto. Así como también en cuanto a las oportunidades de especialización, muchas veces se nos limita el salir a otras partes de México o inclusive a nivel internacional a pues aprender más sobre una técnica en concreto. Por otra parte, quisiera compartirles estas dos fotografías en las que básicamente esta fue mi generación de toda la universidad. Todos estudiamos para ingeniería bioquímica y de este grupo, básicamente poco menos de la mitad somos mujeres y de las cuales solamente dos seguimos el camino de la ciencia. Por otra parte, esta es la generación de la maestría con la que me gradué y aquí también están los doctorantes que se graduaron en la generación 2023 en el CICI y en el que podemos ver con orgullo que casi el 50% de esta generación pues somos mujeres. Actualmente, como comentaba el doctor Fulgencio, estoy trabajando pues en la unidad de biología integrativa y les presento básicamente mi grupo de trabajo en el que pertenezco. Pero no todos son retos y desafíos, sino también el ser científica, el ser históloga, tiene pues verdaderas pues emociones o momentos de felicidad, como por ejemplo en el instante en el que tú observas por primera vez eso o ese tejido o esa célula que te costó tanto tiempo, pues le invertiste mucho tiempo en el protocolo, en la optimización, hasta que te salió bien y sobre todo el descubrir algo nuevo o ser la primera persona que descubre algo o que en la célula pues encuentra una respuesta a esa pregunta que tanto pues nos había costado, ¿no? Así como también uno de los principales logros al hacer histólogo y al hacer científico es transmitir el conocimiento a los más pequeños. Pues yo he participado en diversos eventos de divulgación y las caras y la felicidad de los niños cuando descubren algo nuevo o cuando tú les llevas la ciencia, eso no tiene precio. Aquí podemos ver pues algunas imágenes donde les estamos llevando la microscopía y los estamos animando a tanto niñas como niños a incursionarse en la ciencia y a romper el mito que dice que la ciencia siempre es aburrida. Uno de las más grandes felicidades también que tenemos como científico es sobre todo impactar en la calidad de vida, en este caso, de las y los artesanos, puesto que con nuestras investigaciones siempre ponemos un granito de arena en aquellas problemáticas locales o regionales. Y aquí podemos ver una artesana que está vendiendo sus productos que ella misma elabora con su familia. Y bueno, sobre todo, también otra parte para contribuir al desarrollo científico es pertenecer a organizaciones que se encargan de divulgar o de difundir la ciencia y de volver una comunidad a aquellos que nos interesa hacer microscopía e histología. Como bien comentaba el doctor Fulgencio, yo pertenezco pues a una iniciativa, soy embajadora de los Mexican Biomarine Workshop. Esta es una iniciativa de Chan Zuckerberg que busca pues globalizar o en este caso que los histólogos y microscopistas de México formen o tengan comunicación con otros histólogos de otras partes del mundo para así innovar en las técnicas. Y aquí, pues junto con mis compañeras y mis compañeros, pues hemos participado y hemos ayudado a la organización de los eventos que de esta iniciativa
han salido durante años. Así como también, ya por último, quisiera compartirles estas dos imágenes. Estas somos todas las mujeres que actualmente estamos laborando en la unidad de biología integrativa del CICI. Y bueno, en esta otra fotografía tenemos eventos de divulgación en el que las mujeres pues participamos y llevamos ciencia a niñas de secundaria y les invitamos a unirse al camino de la ciencia. Y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dafne, justamente a tiempo. Muchísimas gracias por tu presentación. Creo que abordaste todos los aspectos, ¿no? Desde la parte positiva, los obstáculos y cómo el quehacer científico de las científicas y tecnólogas, histólogas, se puede acercar a la gente y a resolver problemas comunes, ¿no? Vamos a continuar. Muchas gracias. Vamos a continuar con el programa de hoy. Gracias, doctor. Toca el turno a la doctora Alicia Salinas Ruiz. Creo que ella está por ahí. Doctora, ¿nos escucha? Sí, claro que sí. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Hola, muchas gracias, doctora. No sé si nos puedes ayudar a compartir tu presentación. Claro que sí, un momentito. No presenté al inicio al maestro en ciencias Carlos Augusto Aguilar. Él nos está apoyando, como siempre, en cada reunión, en toda la parte tecnológica de poder tener la transmisión simultánea a Facebook. Así que, Carlos, muchísimas gracias por este apoyo y siempre dispuesto a apoyarnos. Ok, bueno, comenzaré presentando a la doctora Salinas. Alicia Salinas Ruiz es cirujano dentista egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella tiene experiencia docente a nivel bachillerato y a nivel universidad en el área justamente de ciencias experimentales. Actualmente es profesora de la materia de histología en la Escuela de Medicina de la UNES, en la cual se ubica en Monterrey, y ha estado laborando en esta universidad hasta enero del presente año. Hoy nos va a hablar de algunas enfermedades que afectan al aparato bucal y cómo se aplica la histología en el estudio de esas enfermedades. Adelante, doctora. Una pregunta. ¿Ya pueden ver mi Sí. pantalla? Ya estamos comenzando. A veces tarda un poquito en cargar la presentación, dependiendo de la conexión que tengamos y a veces también del tamaño de la presentación. Ah, ok. ¿Pero ahí ya se ve? Ya se ve. ¿Le puedes poner Perfecto. en modo presentación? En modo, sí, un segundito. Ay, no veo la... En la parte inferior derecha. ¿No es aquí? Ahí está, ahí está. Ya estamos. Muchas gracias. Ok, adelante. Sí, gracias. Pues mi tema es la histopatología de la gingivitis y periodontitis. Como introducción, pues tenemos que la gingivitis es una enfermedad pues bien común de las encías en nuestra boca. En los niños se da hasta en un 80% y en los adultos hasta un 50%. Es decir, de 10 adultos, 5 tienen problemas de gingivitis dental a nivel nacional y realmente pues es una enfermedad que no se habla mucho de ella, pero es muy, muy, muy común. En la histopatología se observa inflamación de las encías y destrucción del tejido del soporte. La periodontitis presenta cambios más avanzados como formación de bolsas periodontales y reabsorción ósea. Primero que nada, pues quiero describir un poquito en qué áreas es la que nos afecta en nuestra boca. Tenemos el esquema de un diente y cómo viene la encía, los elementos que fijan al diente, el cemento, el hueso alveolar, el ligamento. Es importante hablar de estos tejidos de los dientes para conocer pues las características anatómicas de lo que es un periodonto sano y un enfermo, así como pues entender el proceso de la evolución de lo que nos afecta, que en este caso sería la placa bacteriana, para comprender un poquito mejor pues las enfermedades periodontales, para poder dar un diagnóstico certero, el tratamiento y el mantenimiento.
El periodonto es la estructura, peri es alrededor, que nos soporta los dientes, ¿sí? Son las estructuras que rodean al diente. Pues se dividen en la encía y en el ligamento periodontal. El ligamento es como una liga que nos fija el diente al hueso. Estos son los tejidos blandos, pero también lo conforma el periodonto, el cemento y el hueso alveolar. Estos son los tejidos duros que me van a conformar el periodonto o mineralizados. También se llaman periodonto de inserción. Bueno, aquí tenemos en este esquema la encía. La encía tiene sana, en estado sano, tiene un surco. Este surquito que se llega a observar con una sonda. Esto no es un popotito, es una sonda periodontal. La profundidad de ese surco es de 0 a 2 milímetros. Si esta sonda se hunde un poquito más, ya estamos hablando de una enfermedad como la gingivitis, ¿sí? Cuando está todavía en encía. Cuando llega a de 3 milímetros a más, que afecta hasta el hueso y el ligamento, pues ya estamos hablando de una periodontitis. La periodontitis siempre se antecede de una gingivitis, pero una gingivitis no siempre se convierte o avanza a una periodontitis, siempre y cuando se atienda a tiempo, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la anatomía del periodonto. Esto es el esmalte de un diente. El esmalte, pues las células que me sintetizan el esmalte son los ameloblastos. Esto es dentina. Las células son las em, odontoblastos. Perdona, esa se me olvida. Aquí observamos el epitelio de unión, que es epitelio plano estratificado, no queratinizado, y aquí vemos este surco. Este surco permite que circule un líquido que se llama líquido crevicular. Este líquido tiene células antimicrobianas, naturalmente nos ayuda como barrera para prevenir, pues, en un inicio la gingivitis, ¿sí? Cuando se acumula aquí la placa entobacteriana. Tenemos el surco y tenemos tejido conectivo con sus fibras propiamente. Y acá pues está el hueso alveolar. Em, Sabemos que las células del hueso pues son los osteocitos, osteoblastos y los de resorción ósea pues los osteoclastos, ¿sí? Acá tenemos a mayor aumento el epitelio bucal, el epitelio de unión. Básicamente son las estructuras que se ven afectadas con estas enfermedades. Estas son las características de una encía sana. Tiene que ser de un color rosa pálido, insertada, firme. Algunas veces se observan puntitos rojos, eso es normal. Es como cáscara de naranja, se dice. Debe ser firme, inmóvil e insertada, perdón, al hueso y al cemento. No importa el tamaño, siempre y cuando cumpla con la función. La gingivitis, su principal característica pues es la inflamación y el sangrado de las encías. Después viene por mal aliento, dolor, inflamación, etcétera, etcétera. Se ven enrojecidas, hinchadas, no nada más al cepillado, al más mínimo, al comer, por ejemplo, al, al tocarnos los dientes, las encías, a la más mínima provocación, comienza el sangrado. Esta es una comparación entre una encía sana y una enferma. Vemos aquí claramente el color rosado en una sana, de consistencia firme, con puntitos rojos y ausencia totalmente de sangrado. Una encía que sangra no es normal. Por otro lado, la encía enferma pues está un poquito inflamada, sobre todo aquí en la encía marginal, en el cuello de los dientes, está enrojecida, presenta sangrado y retracción. ¿Qué quiere decir? Que se empieza a ir hacia arriba en los superiores o a ir hacia abajo en los inferiores. Se empieza a retraer y se empieza a ver más larga la corona. ¿Cuáles son las causas y factores de riesgo? Hay muchos. Puede ser desde la placa bacteriana, acumulación de placa, mala higiene dental, muchas veces pues no tenemos una buena técnica de cepillado, o también tenemos factores de riesgo como el fumar, enfermedades como la diabetes, el embarazo. El embarazo también hay muchos cambios hormonales y pueden provocar una gingivitis del embarazo, se le llama. Y otras enfermedades
que también pueden padecer gingivitis, nos pueden llevar a la gingivitis. Síntomas, ya les comenté, inflamación de encías, enrojecidas, inflamadas, sangrado. Puede haber movilidad dental, se empiezan a aflojar los dientitos porque empiezan a perder el tejido óseo, el soporte, mal aliento, presencia de mal aliento, inclusive después de cepillado o de usar enjuagues dentales. Tenemos muchos tipos, como ya les comenté, de gingivitis y sus diferentes causas. Ya mencioné algunas otras son por factores sistémicos, como la diabetes, el ciclo menstrual, cambios hormonales. Otras también son inducidas por drogas, medicamentos, también por malnutrición, como es el déficit de ácido ascórbico. Algunas bacterias también, Neisseria gonorrhoeae, lesiones asociadas al treponema, también me ocasionan una gingivitis y enfermedades virales. El herpes simple también puede ocasionar gingivitis. eh, Virus también como el de inmunodeficiencia humana también. Una persona con bajas defensas también es vulnerable a padecer gingivitis, entre otras. También hay de origen fúngico, los hongos como el Candida albicans, el eritema gingival, entre otras. Condiciones sistémicas, desórdenes también, líquen plano, lupus eritematoso, de origen genético como la fibromatosis, y también por traumas, lesiones o una actividad mal aplicada al paciente, una iatrogenia puede ocasionar con una gingivitis por lesión química, física o por cambios de temperatura bruscos. Ay, esa no. Características de las enfermedades gingivales. ¿Qué pasa histológicamente? Aquí tenemos la encía, recordemos que esto es esmalte. Empieza a haber una infiltración microbiana, aumentan los linfocitos en el epitelio de unión, hay proliferación en el epitelio como clavijas, hay infiltrado inflamatorio, se encuentran células como plasmocitos, polimorfonucleares, linfocitos, aumento de macrófagos, de monocitos, pierde sus fibras de colágeno tipo 1 y tipo 4, el tejido conectivo. Empieza una congestión, vasculitis y una proliferación vascular, que es lo que caracteriza el color rojizo. Histológicamente tenemos una comparativa de cómo se ve el epitelio y el tejido conectivo en un paciente sano. Vemos aquí que hay numerosos fibroblastos de forma de uso, con su núcleo alargado, y en un paciente con gingivitis pues vemos más vasos sanguíneos, pérdida de fibroblastos, pérdida de la tonicidad del tejido conectivo. Aquí vemos otra muestra que básicamente pues es lo mismo, vemos el agrandamiento gingival. Este paciente tiene gingivitis por factor mecánico, es decir, en la ortodoncia este paciente tiene lo que comúnmente llamamos frenos. El dentista los movió o el movimiento ortodóntico fue muy brusco, lo que le ocasionó una gingivitis. Tratamiento y prevención, pues la limpieza regular. Sabemos que hay que cepillarnos los dientes 3 veces al día o cada que comemos. Hay que visitar regularmente al dentista. Yo sé que esto no es muy agradable, pero es necesario. Y llevar una dieta saludable, menos azúcares, menos refrescos endulzados, pues más cosas sanas, ¿verdad? Más vegetales, verduras. Bueno, la periodontitis es el avance de la gingivitis. Vimos aquí en el primer esquema de dibujo una encía sana con un surco de 0 a 2 milímetros, normal. La gingivitis empieza a evolucionar, vemos presencia de cálculos, de placa entobacteriana, se hunde más la sonda periodontal, hay presencia de inflamación, aquí ya empieza la periodontitis incipiente, ¿sí? Periodontitis moderada de 4 a 8 milímetros de sonda y periodontitis severa más de 8 milímetros y ya hay pérdida ósea. Por lo tanto, en esta periodontitis severa pues ya hay movilidad dental,
se pierde la placa vestibular o palatina del diente. Definición y características de la periodontitis, pues es una enfermedad ya crónica de las encías y de los soportes de los dientes, y esta es su evolución. Periodontitis moderada, inicial, y ya periodontitis severa, se ven claramente los cuellos de los dientes, donde ya no tiene soporte dental. Este paciente, pues, desgraciadamente ya tendría que tomar medidas urgentes. Los síntomas incluyen sangrado de encías, mal aliento persistente, movilidad dental. Es fundamental el diagnóstico temprano para el tratamiento adecuado, para evitar complicaciones. Son las mismas causas que la gingivitis, la placa entobacteriana. Fumar también acelera el proceso, la falta de higiene, y también hay predisposición genética. Inflamación de encías como signos y síntomas del diagnóstico. Pérdida de hueso. Aquí en la gingivitis no hay pérdida de hueso, aquí sí hay. Los osteoclastos tienen mucha actividad. Diagnóstico se hace por sondaje, depende hasta dónde es la profundidad de la sonda, es el diagnóstico. Y aquí pues tenemos una comparativa desde el periodonto sano, cuando tiene gingivitis, periodontitis inicial, periodontitis moderada, hasta severa. Y radiográficamente, ¿cómo lo observamos? Doctora, un minuto. Sí, dígame. ¿Ya se acabó el tiempo? Un minuto. Un minuto y medio, Ahí va, perdón. gracias. Sí. Otro esquema de cómo está histológicamente. Tratamiento y prevención. El tratamiento, pues, limpiezas profesionales, acudan por favor. Prevención, buena higiene bucal y todo un enfoque integral, hábitos saludables. Conclusiones. Recomendaciones de cuidado: mantener una higiene bucal con cepillado diario, consultar a su dentista para prevenir. Entonces, por su atención, gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Al contrario, gracias Perdón, por la invitación. justo a tiempo, creo que habías preparado la Sí, presentación espero les sea útil esta información. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. No te retires porque al final vamos a estar platicando con las tres. Así que vamos a continuar ahora con la última ponente de la noche. Ya la tenemos por aquí, a la doctora Hilda Araceli Zabaleta Mancera. Ok. Alicia, ¿puedes ayudarnos dejando de compartir la pantalla? Claro que sí, una disculpita. Sí, seguramente está ocurriendo, pero tarda en desaparecer. Bueno, mientras vamos avanzando, ya está con nosotros aquí la doctora, está ya conectada. Doctora, muchísimas gracias también por apoyarnos esta noche. No sé si me pueden ver. Ah, ahí Sí, estamos. sí, Ok, perfecto. sí le Muy bien. podemos Sí, ver. doctor, muchas gracias por la invitación. Una pregunta. Mi Sí. presentación es un poco pesada. Espero que pueda proyectarse. Si Si no, quieres, la convertimos a podemos ir PDF. cargándola. Nos ayuda La intentamos compartir. Sí. Ya está cargando. Ok. Y si nos da la opción de proyectar. Sí, yo creo que no vamos a tener problemas. Muy bien. Ah, Ahí está. excelente. Excelente. Bueno, Excelente. me permito presentar a la doctora. La doctora Hilda Araceli Zabaleta Mancera. Ella tiene un doctorado y especialidad en microscopía electrónica en ciencias biológicas por la Universidad de Gales en el Reino Unido. Posteriormente, anteriormente había hecho también una maestría en botánica en el Colegio de Postgraduados y es bióloga por la UAM Iztapalapa. Actualmente la doctora Zabaleta es profesora investigadora titular y responsable de los cursos Anatomía Vegetal e Histoquímica Vegetal, los cuales imparten en el posgrado de Botánica en el Colegio de Postgraduados. También es vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Microscopía y Microanálisis y fue responsable hasta hace un par de años de la Unidad de Microscopía Electrónica de Colpos
la cual ayudó a fortalecer y a consolidar esa unidad de microscopía. Durante ese proceso, ella obtuvo financiamiento para justamente la modernización de la unidad de microscopía electrónica de Colpos. Es también investigadora nacional nivel 2. Sus líneas de investigación están la microscopía electrónica aplicada a la agronomía, la muerte celular programada en plantas, la histología del desarrollo de frutos y semillas y la nanotecnología, síntesis verde e impacto ambiental. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias y le dejo el espacio. Todo suyo. Doctor, le agradecería que me avise 5 minutos antes para que Sí, no me extienda demasiado y les agradezco. Quisiera agradecer principalmente la invitación y a todos los miembros de la Sociedad Mexicana de Histología, que es una sociedad antigua. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir algunas experiencias. Antes que todo, estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, que va a ser el 8 de febrero, pero quisiera mencionar que las Naciones Unidas tiene un evento que va a realizar el 8 y 9 de febrero conmemorando a las mujeres como liderazgo de las ciencias. Y esta es una actividad importante porque un organismo internacional como la ONU está organizando este tipo de reuniones porque hoy día la mujer juega un papel importante y juega un papel importante en la ciencia y en la investigación. Y me gustaría que ustedes pusieran un poquito de atención en estos datos. ¿Cuántas mujeres han conseguido el premio Nobel? El premio Nobel es una referencia para medir la investigación. Si ustedes se fijan en los 123 años que lleva la historia del premio Nobel, el 94% de estos han sido concedidos a hombres y solo el 6% a mujeres. Es decir, existe una gran brecha que aún es difícil de subsanar. Si ven en la gráfica, las áreas que tienen menores números son física, química y fisiología y medicina, que son las áreas duras. Me permití hacer este cuadro para escogí a algunas investigadoras, algunas muy conocidas, otras no tantas, y por supuesto que encabeza la lista Marie Curie. Marie Curie fue innovadora para su época, cuando las mujeres eran prohibidas de dar clases en las universidades. Por supuesto, es bien conocida porque es pionera en el campo de la radioactividad, pero tuvo que darse a conocer con el apellido de su esposo, porque no podía usar su nombre. Ella es de origen polaco, fue nacionalizada en Francia y también refugiada en en Inglaterra. Entonces, ella tuvo que luchar con muchísimas prejuicios porque las mujeres no eran permitidas ni siquiera de entrar a la universidad y ella ostenta el título de la primera profesora en una universidad en París y probablemente a nivel mundial. Otro personaje muy interesante es la doctora Franklin. La doctora Franklin nació en 1920, todavía no había apertura para la mujer y ella descubrió por primera vez y vio mediante cristalografía la estructura del DNA, la doble hélice. Sin embargo, esta información que fue presentada en un congreso, después Watson y Crick, 2 meses después, publican los datos de Rosalind sin darle crédito. Solamente hay una mención al final del artículo y esto demuestra el rezago y la falta de consideraciones hacia las mujeres investigadoras. Ella no era permitida de entrar a la sala de té en Inglaterra, en King College, donde trabajaba, y esto demuestra todavía el rezago que había en aquellos años. Margarita Salas, considerada quizá una de las investigadoras españolas más importantes de la época, también fue reconocida ya de los años mediados de 1900 y 2000, y fue
su principal contribución fue sobre el descubrimiento de la ADN polimerasa, que es responsable de la replicación del DNA. Después tenemos a una investigadora de este nuevo país, que es Australia, 1948. Ella sí obtiene un premio Nobel en el 2009. Recordemos que Curie obtuvo dos, la única mujer en estas dos áreas diferentes, y ella descubrió sus contribuciones sobre el estudio de la telomerasa. Los telómeros son estos fragmentos en los extremos de los cromosomas que están asociadas a las replicaciones celulares. Y esta contribución ha sido muy importante para encontrar futuras soluciones y tratamientos para el cáncer. Y también tenemos a Flora Pablo Dávila. Ella es una española muy conocida por toda su labor para hacer que las mujeres en ciencia tengan un reconocimiento. Además de ser una investigadora diplomada también en psicología, es especialista en biología molecular y ha fundado la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Y su propósito es conseguir que la investigación básica salga de los laboratorios y se aplique en la sociedad como un reto. Bueno, quisiera comentarles acerca de mi trayectoria. Yo soy bióloga por la Universidad Metropolitana, Campus Iztapalapa. En 1989 tuve la fortuna de hacer una maestría con el doctor Emer Engelmann en anatomía y histología vegetal. Después fui profesora investigadora adjunta en el mismo posgrado. Y en 1996 hice una especialidad en microscopía electrónica en el Reino Unido, en Gales. De hecho, esta universidad se fundó en 1872, una universidad muy antigua en el Reino Unido. Y del 96 al 2000 obtuve mi PhD o doctorado en aspectos de biología celular y muerte celular en plantas. Bueno, estas son las últimas que voy a presentar, pero voy a revisar rápidamente sobre la histología animal y la vegetal. Todos ustedes saben que Santiago Ramón y Cajal fue uno de los principales contribuidores de la histología humana. Hizo enormes contribuciones sobre el sistema nervioso. Le dio el nombre de neurona y fue trascendental su trabajo. De hecho, existe todavía un instituto muy importante. Sin embargo, llama la atención que este investigador, que fue de 1852 a 1934, Premio Nobel de Medicina en 1906, fíjense ustedes, principios del siglo, en un informe que él da sobre sus colaboradores, menciona a 27. Bueno, él es el primero, y luego 27, y curiosamente de todos ellos, de estos hombres, solamente menciona a 2 colaboradores. Y estas 2 colaboradoras, solo existe un documento que es que encontré en un artículo muy interesante de Frontiers, publicado hasta el 2019, fíjense ustedes. Antes solamente en algunos periódicos hay algunas notas al respecto, y esta colaboradora, la doctora Laura Foster, publica esta nota en una revista que Ramón y Cajal dirigía. De manera que, como ustedes ven, la mujer tenía grandes dificultades para desarrollarse en la ciencia. Posteriormente voy a mencionarles un poco de los antecedentes de la anatomía vegetal. La anatomía vegetal se documentó y formalizó principalmente en Alemania. Sin embargo, la primera mujer trascendental en esta disciplina fue Catherine So. Catherine So fue una investigadora que trabajó en la Universidad de Davis, fue una de las primeras que usó los microscopios electrónicos de transmisión y obtuvo el mayor reconocimiento en Estados Unidos, que es la Medalla Nacional de Ciencias. Sin embargo, fíjense ustedes,
hasta los 91 años obtuvo esta Medalla Nacional de Ciencias. Y tiene 2 obras clásicas que todos los que trabajamos con histología vegetal, pero ella acuñó el nombre de anatomía, es Plant Anatomy y Anatomía de plantas con semilla. Con respecto a los anatomistas en México, Mark Engelmann en 1970 llega a México. Es invitado por el doctor Kohashi al Colegio de Postgraduados, y Engelmann es uno de los pupilos de Catherine So, que hizo importantes contribuciones sobre el tubo criboso, que forma parte del floema. De manera que aquí lo tenemos joven, y uno de estos microscopios que él usó, todavía yo lo tengo en el laboratorio. Y bueno, ¿cuáles son mis intereses en la ciencia? Tengo varios intereses, pero quiero decirles que yo empecé con histología vegetal. Empecé con el estudio de frutos, semillas y flores. Tengo un especial interés en las especies mexicanas. Hemos publicado sobre estos desarrollos de frutos y semillas o algunas flores en familias mexicanas como las zapotáceas, Chicozapote mamey, zapote blanco, que pertenece a las rutáceas, no se parece a los cítricos, pero le llaman zapote blanco. El caimito es otra Pouteria zapotácea, cacao, que es teobroma, vainilla, tigridia, durazno no es mexicana, pero tenemos un trabajo muy bonito, Cupania dentata, que es una maderable mexicana, Calophyllum brasilensis, que existen algunas variedades en México. Y quise poner esta imagen porque el mensaje que les quiero decir es que para las descripciones microestructurales o que no podemos ver a simple vista, utilizamos los microscopios. Originalmente empezamos a ver con microscopios de luz, pero después la microscopía electrónica, ya sea de barrido, de transmisión o otras técnicas, nos dan información muy valiosa de detalles que no podemos ver a simple vista o no podemos ver en un microscopio de luz, como es, por ejemplo, este estoma que tenemos aquí abajo, con la textura que tiene la cutícula. Este es un trabajo muy bonito que se publicó en los Annals of Botany sobre algunas especies nuevas mexicanas. Esta Coyolxauhqui Figueroa es investigadora de la Universidad de Chihuahua y continúa estudiando floración en orquídeas, y estudió este grupo conmigo, el Prescotine, y por supuesto el doctor Gerardo Salazar de la UNAM, un excelente colaborador, y el doctor Engelmann. Entonces, ven ustedes que podemos combinar imágenes de microscopía electrónica de barrido en una gran profundidad de campo y también tinciones histoquímicas para observar los cortes en 2 planos. Algunos otros descubrimientos que podemos ver aquí o detalles que no pueden verse con microscopía de luz o se ven de otra manera, los podemos completar con microscopía electrónica de barrido. El trabajo de doctorado mereció, este es un trabajo muy, muy citado, porque nosotros introdujimos el término de cloroplasto reverdeado, que en inglés sería regreening chloroplast. Este estudio se basó en el reverdecimiento o rejuvenecimiento de hojas de tabaco y cómo los cloroplastos, aquí tenemos 2 hileras, la hilera derecha es el efecto de una hormona, que es la citocinina, que regula la diferenciación y dediferenciación de los plastidios, y desde el lado izquierdo tenemos el tratamiento control, que no tiene ninguna hormona, y entonces vemos cómo los cloroplastos van degradándose, pero en el caso de las citocininas promueve ciertas enzimas y proteínas que antes no habían sido descritas en estados senescentes, y aquí la microscopía electrónica de transmisión fue fundamental para evidenciar que estos cloroplastos que están envejecidos pueden
dar una película en reversa, es decir, podemos verlos cómo reensamblan membranas y cómo recuperan sus proteínas. Y una evidencia de que estos fueron viejos son sus plastoglóbulos, que estos son los puntos negros que almacenan la degradación de membrana tilacoidal. Doctora, 2 minutos, por favor. Sí, 2 minutos. ok, perfecto. Muy bien. Entonces, tenemos mucho en otros temas muy interesantes. Podemos hacer cuantificación de imágenes, podemos usar la microscopía electrónica y la microscopía de fluorescencia para detectar algunos microorganismos. También este trabajo fue muy bonito, en donde se estudió la competencia entre un hongo y el crecimiento de los pistilos en sorgo. Podemos pasar una imagen cualitativa a números y poder calcular áreas, como es el caso de esta publicación en Buteloa curtipendula. Y por supuesto, hay especies en que los cortes histológicos son muy complicados. Y la microscopía electrónica, este es un estudio de Suaeda, pueden relacionarse con su fisiología. Y cuando yo llegué al colegio de posgraduados, la unidad de microscopía electrónica no tenía equipos de más de 30 años y como responsable de este laboratorio me di a la tarea de actualizarlo. Obtuvimos primero un microscopio electrónico de barrido que está a su servicio si ustedes lo requieren, en el cual hemos hecho innumerables de proyectos y por ejemplo, proyectos en donde algunos patógenos son descritos en enfermedades importantes para México. El chile poblano es un cultivo importante. Y posteriormente, en un proyecto de nanociencias y nanotecnología, obtuvimos financiamiento de CONACYT para tener un microscopio electrónico de transmisión de nueva generación. Incursionamos de nuevo entonces con las nanopartículas a estudiantes de doctorado, como es el doctor Luis Carrillo López, también es profesor de una universidad en el norte, la doctora Amelia López Herrera, con una contribución interesante sobre la internalización de nanopartículas en un modelo acuático. Esta Columba hizo una maestría y se acaba de titular hace el mes pasado, estudiando el efecto de nanopartículas en flores. Esta alumna también, esta Itzel Villegas Velázquez, con un trabajo muy interesante. Están pendientes sus publicaciones en aspectos de ultraestructura. Y finalmente, lo que yo quiero decirles también es que es muy importante las alianzas estratégicas. En la vida de nosotros tenemos varios pilares. Uno de ellos son las alianzas que ustedes pueden hacer con investigadores y con otras instituciones. Y me voy a permitir regresar rápidamente para presentarles desde la parte humana quiénes han sido los pilares en mi vida, cómo son los mentores y la familia, por supuesto. Y con bueno, este es el doctor Mark Engelman, mis hijos que han sido fuente de inspiración y fortaleza, mis padres, por supuesto, Benjamín e Hilda Mancera, y mis alumnas que, bueno, aquí tenemos a Alondra, ya no funcionó ahorita que se mueven las imágenes, pero son las alumnitas que actualmente tenemos y que por supuesto son fuente de inspiración y de alegría. A mí me encanta trabajar con jóvenes y les agradezco que hayan escuchado este mensaje. Doctora, muchísimas gracias. ¿Es su última diapositiva? Ok. Sí. Muchísimas gracias, doctora. Le cedo la palabra a la doctora Ángela. ¿Dejo de compartir o la dejo? Sí, sí gusta, por favor. Sí. Bueno, pues muchas gracias a las tres ponentes del día de hoy, que estuvo muy interesante todo el trabajo que nos presentaron y también su perspectiva del trabajo que
que han desarrollado. Y me cedieron ahora la palabra para hacer las preguntas. Si alguien de los que estamos conectados aquí en Zoom tiene alguna pregunta, o alguien en Facebook, yo no leí ninguna pregunta, pero si alguien tiene alguna pregunta en Facebook. Yo no leí ninguna pregunta. Tengo saludos de diferentes lugares, de la página, en la transmisión de Facebook, de Argentina, de Culiacán, de Sinaloa, de Cuernavaca, de Coahuila, de Oaxaca, y tiene muchas felicitaciones las tres por sus ponencias. ¿Alguien quiere preguntar aquí en la sala de Zoom? ¿Algún comentario? ¿Tienen felicitaciones? ¿Tienen más felicitaciones de parte de los colegas que estamos aquí escuchando? Y a mí me gustaría preguntarles a las tres, bueno, si pudieran contestar las tres que están conectadas. El reto más grande como mujer para dedicarse a la ciencia, ¿cuál ha sido? Desde la experiencia de vida que tienen, unas tenemos más trayectoria que otras, definitivamente, pero siempre hay como algo que nos marca para llegar a una carrera científica, así de una manera muy sintetizada, nos pudieran dar su testimonio, su comentario. ¿Sí puedo tomar la palabra, doctora? Sí, adelante, doctora Alicia. Sí, mire, yo quisiera comentarles a todos los que nos escuchan, especialmente a los jóvenes y a las jóvenes, que el hacer ciencia significa persistencia y amor a lo que uno hace. En mi caso, tuve un ejemplo extraordinario de mis padres. Sin embargo, la vida no fue fácil desde que me casé. Ujú. No siempre la pareja apoya a la mujer, que fue mi caso. Eh, Cuando hubo la oportunidad de que fuera al doctorado, no fui yo, fue mi esposo. Yo me fui como ama de casa con dos pequeños, uno de 1 año y medio y otro de 3 años. Y yo sabía francés, yo no sabía inglés y tuve que aprender inglés con las caricaturas que veían mis hijos en la televisión y de esa manera, con la insistencia, pude conseguir una beca en el Reino Unido. Posteriormente, como mi esposo había terminado antes, él se tuvo que regresar con mis hijos porque me quedé sin dinero. De manera que tuve que quedarme sola, muy doloroso año, quedando solo, sin los hijos pequeños, pero el deseo de hacer investigación fue muy fuerte. Posteriormente, al regresar a México, tuve que explorar diferentes instituciones. En la primera no hubo oportunidad para hacer investigación y tuve que decidir irme muy lejos de donde estaba mi casa y mis hijos. Y por supuesto, la familia se rompió, porque hay muchas cosas que son difíciles cuando uno está buscando sus sueños. Sin embargo, hoy les puedo decir que valió la pena, porque hoy tenemos la familia unida y tengo la satisfacción de haber formado muchos jóvenes que hoy día llegan con sus hijos, son profesores y tienen grandes sueños para seguir formando a nuevos mexicanos, porque esa es la labor, formar nuevos mexicanos que hagan de este país un lugar mejor. Gracias. Dafne o Alicia, ¿están por ahí? Sí, bueno, pues yo particularmente el reto más grande, pues parecido a la doctora, ha sido poder mantener un equilibrio entre la vida profesional y la vida personal. Paradójicamente, pues uno puede decir que tener hijos te puede atrasar un poquito en los estudios, pero pues también son un motor, son de verdad el impulso que te da
querer conocer más para mejorarte como persona, para dar un buen ejemplo. Entonces, pues yo creo que ese es el mayor reto para mí, poder tener un equilibrio entre querer comerme al mundo y estudiar 1000 maestrías y diplomados y poder ser una mamá presente, estar en casa y hacer montañas, ayudar con las tareas y poder decir, ahorita en una diapositiva decía, te amo, mami. Yo haciendo la presentación me dice, o sea, está mi hijo al lado y yo, espérame tantito, estoy ocupada, estoy ocupada. Y cuando me pone eso y veo, digo, no, o sea, lo más importante pues es eso, son los hijos, la familia y, y por eso no la quité. Yo dije, para tener siempre presente que ese es mi equilibrio y ese es lo verdaderamente importante de la vida. Gracias. Gracias. Dafne, más joven. Hola, sí, pues coincido con las doctoras. El principal reto que he enfrentado a lo largo de pues, mi corta experiencia como científica ha sido precisamente eso, ¿no? Implica pues sacrificios, no estar en todo momento con la familia, pero afortunadamente yo he tenido el apoyo de mi familia, entonces a veces pues sí me pone triste no estar en momentos importantes, sin embargo, me llena de satisfacción pues ayudar a contribuir con el conocimiento y sobre todo a saber que lo que estamos haciendo contribuye pues en la vida de otras personas para mejorar la vida de pues los artesanos en este caso. Muy bien. Muchas gracias por sus testimonios y por su experiencia, por expresar su experiencia en su vida académica y como influenciado. Yo creo, coincido igual con las tres, ha sido el buscar un equilibrio entre el hacerte profesional, los hijos, la casa, a veces los padres que también somos responsables de ellos y tenemos que dividir la cabeza en muchos pedacitos a lo largo del día, ¿no? Pero eso igual no nos quita que tengamos mucho interés en sacar nuestras preguntas de investigación, en hacer la histología y microscopía que necesitamos sacar adelante para ciertos proyectos, para participar. Y eso es bonito, ¿no? Es buscar un equilibrio siempre en el trabajo. ¿Alguien más quisiera participar? ¿Alguien quisiera darnos algunas palabras por aquí? En homenaje a ese ciclo de conferencias, reunión de hoy, las conferencias, es en homenaje al día 8, el día 8 que es el Día Internacional de la Mujer, donde se reconoce el trabajo de las mujeres a lo largo de todo este tiempo, donde han tenido que hacer luchas y darse a conocer de alguna manera. Y quisimos hacerlo de esta manera el día de hoy. Reconocer el trabajo en diferentes ámbitos, en diferentes áreas de la ciencia, pero siempre haciendo énfasis de que tenemos un compromiso con la ciencia y con la sociedad y con nuestra familia. ¿Alguien más de los que quieran agregar algo? Ángela, yo quisiera preguntarles a las tres, cualquiera puede responder, seguramente. Me causaba sorpresa, bueno, no sorpresa, pero es porque es algo que yo también ya lo he visto en mis tiempos de estudiante, cuando Dafne nos presentaba esa fotografía de su generación donde la mitad eran mujeres, ¿no? Mujeres que se están preparando para ser científicas, pero contrasta un poquito con la realidad, ¿no? Ya cuando vemos la lista de profesores integran un departamento, una facultad, y vemos que no es el mismo, no es la misma proporción, ¿no? La doctora Zabaleta nos presentaba esos datos, ¿no? Impresionantes de que solamente más del 90% de los premios Nobel se han entregado a hombres, ¿no? Entonces, ¿dónde quedan estas mujeres? ¿Qué pasa con esas mujeres que se prepararon para hacer ciencia y no lograron llegar a eso? Ya escuchamos algunas de sus experiencias, pero ustedes, ¿qué creen que está pasando y qué faltaría para lograr llegar a ese equilibrio donde eh, tanto hombres como mujeres tengan esa posibilidad, ¿no? De estar en esos puestos de investigación que vemos reflejados en esas páginas, ¿no?
No sé si quieren comentar algo más. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Quisiera darle ¿Creen la que- palabra a las doctoras si quieren comentar algo. Yo, por supuesto, quiero comentar algo, pero no sé si antes quieren alguien comentar algo más. Adelante, doctora, por favor. Gracias. Pues sí, sí, doctor, ciertamente los números son impactantes. Y yo creo que es un cambio generacional. Esto lo he platicado mucho con mis hijos que estudiaron uno ingeniero ambiental y otro industrial. Pero no pude convencer a ninguno que estudiara ciencia. Entonces, eh, aparentemente, lo que uno de ellos opinaba es que, este, eh, bueno, de la razón por qué hay muchas mujeres entrando a los posgrados, es que muchos varones están consiguiendo trabajos antes y consideran que estudiar un posgrado no es muy lucrativo. Sin embargo, en mi experiencia en una institución agronómica en donde el 80% eran varones, bueno, eran 90%, hoy ya están cambiando los números, doctor Fulgencio. Sí están cambiando los números porque yo creo que es una cuestión generacional. Pero de que hay discriminación, por supuesto que hay discriminación. Yo le puedo contar historias sentada en una mesa con 15 varones y 2 mujeres, y una mujer, cuando a la mujer realmente le permiten hablar, pero no le consideran o no le toman en cuenta lo que habla. En las convocatorias, pues todo depende de quién sea el que está seleccionando a la persona, y probablemente también depende de las áreas. Pero usted está en lo cierto, hay grandes diferencias, pero los números yo creo que van a ir cambiando. Gracias, doctora. Ángela, te dejo el micrófono para coordinar. Si no sé si alguien más quisiera, Alicia, Dafne. El doctor, el Doctor doctor Miguel. Cornejo tiene la manita. Hola, buenas noches. Bueno, en primera instancia las felicito y la verdad de las cosas lo ponen a uno a pensar muchísimo. Mi mamá todavía vive, tiene 86 años y ella me platica que cuando tenía 13 años estaba emocionada porque le tocó acompañar a sus papás, mis abuelos, para que mi abuelita votara por primera ocasión. En esa ocasión se autorizó el voto a la mujer. Esa parte nunca se me va a olvidar. Y bueno, yo pienso que si las cosas hubieran sido diferentes, unos 20, 25 años después que hubiera nacido mamá, mi mamá habría sido una excelente médica veterinaria, porque tiene un amor por los animales, una paciencia y una gran atracción por la medicina y facilidad para la medicina. En ese sentido digo, bueno, qué triste que la vida no le permitió nacer 25 o 30 años después, porque efectivamente hay cambios, pero son lentos. Yo soy generación 1979-83 por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, soy médico veterinario por licenciatura. Y lo que decía la doctora Zabaleta es muy cierto porque cuando yo estudié los grupos eran de 60 alumnos y había 5 o 6 mujeres, los demás éramos hombres. Han cambiado las cosas, por ejemplo, en FES Cuautitlán y en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la población de mujeres es 40 o 45% del total de población estudiantil, sí. O sea, ya prácticamente hablamos que un 50% de la población son mujeres. Y cada vez es mayor el número de compañeras, de colegas médicas veterinarias que empiezan a ocupar plazas de académicos. Porque también en ese sentido con los académicos, pues antes se veía una mujer por 9 hombres, ¿no? Entonces, eh, independientemente de que las legislaciones se vayan modificando, de que la mentalidad se vaya modificando, es un cambio un poco lento. Yo me pongo a pensarlo mucho porque yo soy papá, a veces mamá de tiempo completo, tengo una hermosísima hija de 12 años y mi hija me dice que ella quiere ser doctora de caballos. Yo le digo que Dios mediante, ella va a estudiar todo lo que quiera y hasta el momento en que quiera, ¿sí? Y ojalá lo logre, ¿sí? Y yo inclusive en ese sentido la apoyo en todos los sentidos para que todo lo que ella quiera en el buen camino se le pueda cumplir, ¿no? Y espero yo, escuchando comentarios como los de ustedes, que dentro de unos 15, 20 años que mi hija ya esté más grande, pueda tener todavía más facilidad,
porque efectivamente se han abierto mucho las oportunidades para las mujeres, pero voy a usar una frase que decía mi abuelita, esto es lento como la cuaresma, ¿eh? Muy lento. Sí. Entonces, pues volviendo al punto inicial, las felicito por su trabajo, porque efectivamente no es fácil atender a un niño y estar haciendo el trabajo, sí, y es todavía mucho más complicado como mujer, porque el 99% de los niños prefiere a la mamá que al papá, obvio, todos fuimos niños. Entonces, pues las felicito porque tienen una profesión muy exitosa y y hoy más que nunca, en este día de reconocimiento, todos mis respetos hacia ustedes y mi admiración. Enhorabuena. Gracias. Buenas tardes. Muchas Gracias, gracias. doctor. ¿Alguien más quisiera participar? ¿Quisiera comentar algo acerca de las ponencias o del día? ¿Nadie más? Pues no me queda más que agradecer a todas, a las tres grandes mujeres que tenemos aquí como conferencistas, agradecerles su participación, que aceptaran la propuesta de mostrar su punto de vista y parte de su trabajo y su quehacer en estos 15 minutos que les dimos. Y pues invitarlas a que estén en el Congreso de octubre acá en Mérida, presentando trabajo, invitando a las mujeres y a los hombres a participar también en este Congreso. Muchas gracias y esperemos que contar con su participación en futuras conferencias y agradecemos a todos los que estuvieron conectados en este día con una dedicación especial al trabajo que hacemos en la ciencia como mujeres. Gracias a todos. Gracias a usted, doctora, y a todo su equipo. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Buenas noches, Buenas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego, doctor Fulgencio. Hasta luego. Doctora Ángeles. Afne, adiós.